Es bastante común ver que las más grandes superestrellas de la NBA de su generación no tengan mucho éxito en los playoffs. Esto es resultado de la incompetencia de la directiva, lo que lleva a que el equipo simplemente no esté bien construido para apoyarlos. Magnífica jugada de Tracy McGrady. Toma a Damian Lillard, por ejemplo. En sus mejores años en Portland, el equipo solo llegó una vez a las finales de conferencia. Eso fue en 2019 donde fueron barridos. Además de eso, toda la mejor etapa de Lillard estuvo marcada por eliminaciones constantes en la primera ronda año tras año, ya que los Blazers no pudieron armar un equipo competitivo que se adaptara a sus mayores fortalezas como jugador. Nurk está en el suelo, siente mucho dolor. En solo un instante, todo lo que tomó tanto tiempo construir se ha ido. Más allá de Nurkic, el estado de CJ McCollum no es alentador. Creo que este equipo se va en la primera ronda. En este video, vamos a echarle un vistazo a él y a otras 5 situaciones donde las superestrellas se vieron obligadas a soportar las plantillas peor armadas que he visto en mi vida, al grado de que casi parece que su propio equipo los saboteó y destruyó el proceso de reconstrucción antes de que pudiera despegar. Vamos a echar un vistazo detallado. Cuando Damian Lillard se unió a los Blazers en 2012, llegó como un universitario de 22 años que cursaba su cuarto año, quien se convirtió en el primer seleccionado de primera ronda en la historia de Weber State. Inmediatamente, podías notar que era diferente a otros novatos. Era maduro, tenía aplomo y jugaba como si fuera un veterano de 10 años. Sin embargo, a pesar de ganar el premio al novato del año y convertirse en un All-Star en su segunda temporada, la verdad es que este aún no era su equipo, era el de LaMarcus Aldridge. Aunque los dos se hicieron amigos, no existía el tipo de camaradería que Lillard había esperado. Y en el fondo, todos sabían que Aldridge ya estaba por irse mientras Lillard se convertía en la nueva sensación. Es Lillard, lanzó el tiro, vamos, vamos, vamos. Cuando encestó ese tiro ganador contra Houston para asegurar la serie, fue el momento en que todos supimos que Lillard estaba destinado a ser la nueva cara de la franquicia. Desafortunadamente, con la salida de Aldridge en 2015 y el colapso del antiguo núcleo, los Blazers buscaron seguir adelante y comprometerse completamente a construir alrededor de Lillard. Esto fue un nuevo comienzo para una era completamente nueva, y con lo que ya habíamos visto de Lillard, definitivamente tenía el talento para ser una superestrella de la franquicia. Pero, de alguna manera, lo arruinaron de inmediato. La temporada baja de 2016 vino acompañada de un aumento masivo en el tope salarial, lo que provocó que muchos jugadores malos recibieran sueldos excesivos. ¿Recuerdas a Luol Deng, Timofey Mozgov, Joakim Noah, Chandler Parsons? Algunos de los peores contratos de la historia se otorgaron solo en ese verano. Pero los Trail Blazers también se metieron, otorgando contratos enormes a jugadores que rindieron muy por debajo de lo esperado. Esto incluyó un contrato de 4 años y $70 millones para Evan Turner, 4 años y $75 millones para Allen Crabbe, y 4 años y $40 millones para Maurice Harkless. 4 años y $41 millones para Meyers Leonard, y una extensión de novato de 4 años y $106 millones para CJ McCollum. El exgerente general de los Blazers, Neil Olshey, fue responsable de todas estas contrataciones, pero en ese entonces no era necesariamente un mal gerente general. Él fue responsable de construir el núcleo alrededor de Aldridge desde el principio, y su razonamiento para renovar a estos jugadores era simple. Cito, retener a los jugadores es muy importante para nosotros, es fundamental para que la organización tenga consistencia y estabilidad. Todos eran jugadores jóvenes que, en teoría, pueden crecer y desarrollarse juntos. Así que cuando terminó el verano, los Trail Blazers superaron por mucho el tope salarial, contando con la tercera nómina más alta de toda la liga. ¿Y a qué llevó este equipo exorbitantemente caro? A un récord de 41 victorias y 41 derrotas, apenas logrando entrar como el octavo sembrado en los playoffs. La cosa es que simplemente eran un mal equipo, mal construido alrededor de Lillard. El mayor hueco estaba en la posición de centro. Pasar de una dupla de LaMarcus Aldridge y Robin Lopez en la pintura a una de Mason Plumlee y Meyers Leonard es algo gracioso. Sabían que era malo, así que adquirieron a Jusuf Nurkic de Denver. Y Nurkic tenía un historial horrible de lesiones inoportunas en Portland. No solo eso, sino que Lillard es una potencia absoluta y dominante en el pick and roll. Su combinación de explosividad hacia la canasta y un rango ilimitado de triples, este tipo era imparable si tenía un gran pívot para jugar junto a él. Mientras que Nurkic era un pívot corpulento y sólido, bastante hábil como pasador, el problema es que, incluso estando sano, nunca fue el pívot adecuado para jugar con él. Tenía manos bastante malas y no era espectacular cortando hacia la canasta. Nurkic, molestado por Looney. De 2017 a 2021, Nurkic estuvo en el percentil 51 en anotaciones tras pick and roll, lo cual no es muy bueno.
De hecho, era significativamente peor que su suplente, Meyers Leonard. Nurkic no era malo, pero lo que el equipo realmente necesitaba era un pívot mucho más atlético que pudiera finalizar el pick and roll a un nivel élite, algo así como Daniel Gafford o Derek Lively cuando jugaban con Luka en Dallas. Esquiva, rayos láser pero por dentro, y Gafford deja caer el yunque. Lillard nunca tuvo la oportunidad de jugar con un pívot de ese calibre y solo necesitaba a alguien que pudiera ejercer más presión en la pintura. En segundo lugar, cuando los Blazers se comprometieron con CJ McCollum, también se comprometieron a tener un backcourt increíblemente pequeño y con dos defensores deficientes. McCollum no es un mal jugador de ninguna manera, pero básicamente era una versión inferior de Lillard con peor capacidad de pase, pero necesitaban a alguien más grande, un alero 3 y D más grande para cubrir las deficiencias de Lillard. Técnicamente, Maurice Harkless se suponía que iba a ser ese tipo, ese alero 3 y D grande. Con su físico, era alguien que todos los equipos necesitaban durante esta época. El problema es que era bastante joven cuando el equipo lo contrató y, sinceramente, dejó de importarle cuando le pagaron. ¿Recuerdas la vez que dejó de tirar triples porque había una cláusula en su contrato que decía que si mantenía más del 35% en triples, recibiría un bono de $500,000? Bueno, su solución a eso fue que, cuando estaba por encima del 35% hacia el final del año, simplemente dejó de tirar triples para mantener su porcentaje. Durante los últimos 3 partidos de la temporada, Harkless no intentó ni un solo tiro de 3 puntos. Cuando firmas a un tipo como este que no le importa ganar, es difícil. Esto se agravó aún más cuando Allen Crabbe, por quien el equipo gastó tanto dinero para retenerlo, ni siquiera era un jugador de nivel titular. Fue una contratación confusa porque ya se habían comprometido con CJ McCollum, así que Crabbe se volvió redundante y francamente inútil. Lillard, triple de larga distancia y entra. Y Ese es un mal tiro. No me importa lo que diga nadie. Ese es un mal tiro. El hecho de que este equipo haya llegado a las finales de conferencia en 2019 incluso con Nurkic lesionado y una plantilla horrible llena de malos contratos, solo demuestra el potencial que realmente tenía esta franquicia durante la era de Damian Lillard. Si tan solo hubieran construido una mejor plantilla a su alrededor. Durant y Westbrook. Después de la salida de James Harden y antes de la salida de Kevin Durant, el Thunder tuvo varias oportunidades de ganar el título. Aún así, lograron llegar a varias finales de conferencia y estuvieron muy cerca de llegar a las finales otra vez en 2016 antes de perder una ventaja de 3-1. Esta era de Durant y Westbrook desde 2013 hasta 2016 pudo haber sido mucho mejor si hubieran tenido algún tipo de jugadores de rol de calidad para acompañarlos. Para empezar, la ausencia de Harden los dejó sin un escolta capaz de crear sus propias jugadas. Todos los escoltas que tuvieron durante ese periodo solo eran buenos para quedarse parados en la esquina y mirar. Davo Sefolosha, Jeremy Lamb, Anthony Morrow, Dion Waiters y, por supuesto, Andre Robertson. Robertson para 3, no lo sé. Esto llevaba constantemente a partidos donde su ofensiva era muy predecible porque todos sus jugadores de rol eran muy unidimensionales. Tenían tan poca versatilidad, y ese también era el caso con Kendrick Perkins como centro. Antes de que Steven Adams se convirtiera en el titular a tiempo completo, Perkins fue el centro titular durante varios años, y era por mucho el menos productivo, el peor centro titular de toda la liga. La dureza estaba ahí, pero el talento no. Durant y Westbrook necesitaban un centro con más habilidades que al menos pudiera hacer algo en la pintura para ayudarlos, pero él no podía anotar ni para salvar su vida. Toda su mala construcción de plantilla culminó en los playoffs de 2016, su última temporada juntos, donde se hizo dolorosamente obvio lo distinta que estaba construida la plantilla del Thunder, comparado con los Warriors que tenían una plantilla mucho más profunda, donde cada jugador de rol era capaz de hacer muchas cosas como driblar, pasar, tirar, todo. Mientras que los Thunder tenían que depender de Andre Robertson y Dion Waiters para encestar triples abiertos, al mismo tiempo que manejaban una rotación increíblemente limitada de 6 jugadores para los juegos 6 y 7. Y aún así casi ganan, lo que demuestra lo bueno que era este dúo, a pesar del desastre que era la plantilla construida a su alrededor. Incluso alguien que venía desde la banca como Enes Kanter, quien tenía una fuerte presencia en la pintura, vio su tiempo de juego reducirse drásticamente porque se podría decir que era el peor defensor de toda la liga. Parecía que eran tan unidimensionales comparados con los jugadores de rol de otros equipos a los que tenían que enfrentar, como los Warriors o los Spurs. Kevin Garnett. Una cosa es armar mal un buen equipo alrededor de tu superestrella, y luego está lo que sea que le pasó a Kevin Garnett en Minnesota. Todo comenzó cuando el exgerente general Kevin McHale intentó hacer trampa y evadir el tope salarial para pagarle a Joe Smith, un agente libre, por debajo de la mesa.
Como probablemente ya sabes sobre esto, no necesito entrar en detalles, pero básicamente los atraparon y los Timberwolves fueron castigados perdiendo 5 selecciones de primera ronda futuras. Eventualmente recuperaron una de ellas, pero el daño ya estaba hecho. Estas selecciones de draft perdidas incluyeron algunas de las clases de draft más icónicas de todos los tiempos, y considerando que los mediocres Timberwolves no tenían selecciones para beneficiarse de ellas, fue el momento más desastroso en la historia de la era de Garnett. Y probablemente lo peor que le pudo pasar en la historia a un equipo que intentaba armar un equipo alrededor de una estrella. El hecho de que KG todavía pudiera llevar año tras año a plantillas terribles a los playoffs en el oeste, que era súper competitivo, dice mucho de lo buen jugador que realmente fue en su mejor momento. Un equipo como este no tiene nada que estar ganando 50 partidos. Honestamente, ni siquiera es cuestión de cómo estaban armados los planteles de los Wolves. Sus jugadores simplemente eran malos porque no tenían opciones para reforzarse más. Perdieron tantos activos. Pero dicho eso, sus malas decisiones iban más allá de ese escándalo. Con las pocas selecciones de primera ronda que sí tuvieron, fallaron por completo. La selección número 14 del draft de 1999 fue William Avery, un jugador de banca que salió de la NBA en 3 temporadas. La selección número 26 del draft de 2003 fue Dudi Eby, quien jugó 19 partidos antes de ser cortado. También seleccionaron a Stephon Marbury, pero se deshicieron de él demasiado pronto en un trato horrible por un armador acabado como Terrell Brandon. Ahora, ya sabes cómo me siento acerca de Marbury. Era difícil apoyarlo en los Knicks, pero no tendría la misma presión en Minnesota con Kevin Garnett siendo el mejor jugador. Perdieron la oportunidad de que estos dos jugadores jóvenes crecieran juntos y realmente eran muy buenos amigos. Se la lleva por la espalda, entra, y esa es una jugada digna de un All-Star. ¡Wow! También tuvieron a Chauncey Billups por un par de años, otro buen amigo de KG, pero lo dejaron ir sin recibir nada a cambio. 2 años después de eso, Billups ganó el campeonato y el MVP de las finales en Detroit. Así que, incluso con el escándalo de Joe Smith perjudicándolos, los Wolves todavía tuvieron oportunidades de armar un buen equipo, pero seguían cometiendo errores. Sin Billups ni Marbury, su situación de armador era horrible porque los Wolves invirtieron demasiado en Terrell Brandon, quien ya estaba completamente acabado cuando llegó a Minnesota. Esto obligó a KG a jugar como armador él mismo, lo cual es ridículo. Necesitaban que hiciera de todo. Ni siquiera estoy bromeando cuando digo que Garnett habría sido su mejor jugador en cada una de las posiciones. Preferían ponerlo de armador en vez de usar a los armadores reales que tenían en la plantilla. Para cuando finalmente lograron armar un equipo competente a su alrededor, Garnett por fin superó la primera ronda por primera vez y llegó a las finales de conferencia. ¡Kevin Garnett! ¡Qué tapón tan increíble desde el lado débil! La cosa es que el equipo que lo rodeaba todavía no era tan bueno. Un envejecido Sam Cassell y Latrell Sprewell fue todo lo que necesitó para conseguir el primer puesto en el oeste y llegar tan lejos. Así que solo imagina lo grandiosos que podrían haber sido los Wolves si KG hubiera tenido un verdadero equipo durante toda su mejor época. LeBron James. ¿Es razonable decir que LeBron ya había alcanzado su mejor momento en su primera etapa en Cleveland? Yo diría que para 2009 y 2010 definitivamente sí, al menos en cuanto a su mejor momento atlético. Buena pinta de James, se detiene, la clava en la cara. Esos fueron los años en los que los Cavs consiguieron el primer lugar 2 veces seguidas, pero la plantilla en sí era pésima. Si Mo Williams es tu segundo mejor jugador, eso es un problema. La raíz del problema, al menos según LeBron, fue su incapacidad para reclutar agentes libres de alta calidad, a pesar de sus intensos esfuerzos cada verano. Él mencionó que mucha gente no quería venir a Cleveland. He estado tratando de que jugadores vengan a jugar conmigo desde como 2007. Me han rechazado muchas veces. Mucha gente no quería venir a Cleveland, solo quería dejar eso claro. En ese entonces, el mejor agente libre que LeBron reclutó fue Larry Hughes, quien bajó su nivel inmediatamente cuando llegó a Cleveland. Tal vez sea algo en el agua. Como resultado, durante toda la primera etapa de LeBron en Cleveland, tuvieron que depender de jugadores de rol de baja calidad o veteranos acabados que buscaban el título, como un Shaquille O'Neal de 37 años, un Ben Wallace de 34 años o un Antoine Jamison de 33 años. Un Anthony Parker de 34 años, quien fue titular en 80 y un partidos para los Cavs de la temporada 2009-10 y aportó muy poco aparte de encestar algún triple ocasional. Además, un Zydrunas Ilgauskas envejecido ya estaba en las últimas. Mientras LeBron tenía entre 24 y 25 años y estaba en su mejor momento atlético, los Cavs eran el 6º equipo más viejo de la liga por todos estos veteranos. El fracaso de los Cavs para armar un plantel competitivo fue bastante evidente en la postemporada.
contra equipos mucho más profundos y equilibrados, con talento en todas las posiciones. No importa qué tan bueno fuera LeBron como individuo cuando está rodeado de pura basura. Al darse cuenta de lo inútil que era todo su equipo, sus fracasos en la postemporada de 2009 y 2010 fueron la gota que derramó el vaso y lo convencieron de tomar un camino diferente. Todos sabemos lo que pasó después. Tracy McGrady. Las 4 temporadas de T-Mac en Orlando fueron las mejores temporadas individuales de su vida. Aunque técnicamente aún no había llegado a sus mejores años, las lesiones arruinaron un poco su tiempo en Houston. En Orlando, estadísticamente, estaba en su mejor momento, pero allí las lesiones también arruinaron esa etapa, aunque fueron las de sus compañeros de equipo. En la temporada baja del 2000, el entrenador principal de los Magic, Doc Rivers, tenía un plan genial. Bueno, tal vez genial no sea la palabra correcta. Era un plan sencillo que pudo haber construido la dinastía más grande en la Conferencia del Este. Firmar a Tim Duncan, Tracy McGrady y Grant Hill en la agencia libre. Era así de simple, y parecía que iba a suceder. Lograron conseguir a T-Mac y Grant Hill hasta su reunión con Tim Duncan para cenar, donde Rivers le dijo algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de la NBA. No, tu novia no puede viajar con nosotros. El Magic tenía una política de equipo que básicamente decía que los amigos y familiares no podían volar en el avión del equipo a menos que fuera por motivos de trabajo. Digamos que hice mi visita con Tim Duncan y yo estaba en la cena. ¿Las parejas pueden viajar en el avión? Y Doc dijo que no. En el momento en que Rivers le dijo eso a Duncan, fue como si se hubiera ido el oxígeno del lugar, y el resto de las noches fue incómodo. La verdad, debió haberle mentido a Duncan, solo mentirle para que firmara, y luego lidiar con todo el asunto de la política del avión después. Duncan se habría molestado al principio, pero aún estaría en Orlando. Grant Hill fue otro fichaje importante, un All-Star habitual en Detroit, pero en cuanto se unió al equipo, quedó incapacitado por problemas recurrentes en el tobillo. Estos problemas de tobillo lo dejarían fuera durante años, y para empeorar las cosas, el contrato máximo de Hill ocupaba el 30% del tope salarial del equipo. Eso es, el 30% era puro lastre. Como resultado, el equipo tenía tan poco margen para construir o cambiar algo. Sin Hill o Duncan, T-Mac básicamente fue el único que Orlando consiguió. Y tras desmoronarse el sueño de Doc Rivers de armar un super equipo, McGrady pasó sus mejores 4 años con compañeros de equipo atroces. No había ninguna cualidad rescatable en estos equipos fuera de él, y tampoco tenían un plan B. Era todo o nada, formar un super equipo o fracasar. Ni siquiera pudieron llegar a la parte del super equipo porque Duncan no vino y Hill estaba perpetuamente lesionado. Incluso con una plantilla así, como octavo sembrado en los playoffs de 2003, T-Mac casi por sí solo estuvo a punto de derrotar a los Detroit Pistons. Pero Grady tira en suspensión, lo logró. Queda un punto 8 por jugar. Ese fue su tercer año consecutivo, promediando más de 30 puntos por partido en los playoffs, pero una vez más, no fue suficiente. Otra eliminación en la primera ronda. Y eso fue por lo que T-Mac se hizo conocido el resto de su carrera, por su incapacidad para pasar de la primera ronda. Hasta su último año en la liga, donde se colgó del éxito ajeno desde la banca de los Spurs. Kobe Bryant. Kobe se encontró en una posición única entre las superestrellas, en el sentido de que cuando estaba anotando 35 puntos por partido en su mejor momento, era el peor equipo que había tenido. La razón principal de esto es que Shaquille O'Neal quería irse y los Lakers no pudieron conseguir mucho a cambio porque tenían muy poca ventaja en las negociaciones. Esto llevó a un par de años, específicamente las temporadas 2005-2006 y 2006-2007, donde Kobe anotó la mayor cantidad de puntos en su carrera. Esto incluyó el icónico juego de 81 puntos contra Toronto, o los aún más icónicos 62 puntos en 3 cuartos con los que superó a todo el equipo de los Mavs. Hasta el día de hoy, esa sigue siendo la única vez en la historia en la que un solo jugador tuvo más puntos que todo un equipo después de 3 cuartos de juego. Sin embargo, el equipo que lo rodeaba, bueno, aparte de Lamar Odom, los Lakers no tenían ningún jugador competente en la rotación, jugadores que ni siquiera deberían estar en la NBA. Su quinteto titular incluía a Kwame Brown, Smush Parker, Chris Mims o Luke Walton, ambos de los cuales fueron titulares en partidos importantes durante los mejores años individuales de la carrera de Kobe. No tenían nada que hacer ni siquiera como jugadores de rotación, mucho menos como titulares, pero hubo varias razones por las que los Lakers desperdiciaron las 2 mejores temporadas de Kobe. Y lo principal fue la decisión de Mitch Kupchak de ser paciente y esperar la oportunidad perfecta para hacer un intercambio que los devolviera a la contienda.
Con una plantilla llena de, seamos sinceros, activos de muy baja calidad, necesitaban ser pacientes para encontrar a un equipo allá afuera lo suficientemente desesperado como para intercambiar a su estrella y desmantelar todo. No cualquier estrella, sino alguien que realmente pudiera jugar junto a Kobe, lo cual ya es una tarea difícil en sí misma. Sin embargo, no fue por falta de intentos. Kupchak casi logra un traspaso histórico que involucraba enviar a Lamar Odom y Andrew Bynum a los Timberwolves por Kevin Garnett. Me imagino que este trato habría involucrado algunas selecciones del draft, pero se cayó en el último minuto porque los Wolves se echaron para atrás. Sin mencionar que, después de 2 años consecutivos perdiendo en la primera ronda contra los Suns, Kobe mismo estaba cada vez más frustrado con el equipo por no poder conseguir a nadie. Tanto así que su nombre estaba en todos lados entre los rumores de intercambio durante la temporada baja de 2007, casi parecía una garantía que Kobe se iría. Pero también era una solicitud de intercambio razonable porque, desde su perspectiva, estaba desperdiciando los mejores años de su carrera en un equipo que realmente no era competitivo. Sin embargo, el deseo de Mitch Kupchak de encontrar la estrella perfecta para Kobe finalmente se hizo realidad. La fecha límite de intercambios de 2008. Los Lakers adquirieron a Pau Gasol, un complemento perfecto para Kobe. Y este solo intercambio fue suficiente para catapultar a los Lakers de regreso a la cima. Supongo que se puede decir que la paciencia de Mitch Kupchak dio frutos después de todo. De todos modos, eso es todo, amigos. Esos fueron algunos de los superestrellas más icónicos de la historia, con plantillas construidas de manera horrible para adaptarse a sus talentos. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Pueden pensar en algún otro que encaje con el tema de este video? Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.